Bueno, ahora sí, buen día a todos, a todas. Empezamos nuestra clase. Bueno, el día de hoy tenemos, como siempre, nuestro primer rato para dudas o consultas de la clase anterior y continuamos. Recordemos que la clase pasada comenzamos con soluciones. Llegamos a ver 3 de las 6 unidades de concentración, las que estaban relacionadas con porcentajes, que eran porcentaje en masa en volumen y volumen en volumen, y que podíamos hacer ya algunos ejercicios. Todo lo que no estuviera relacionado con las unidades de concentración en molar. O sea, si bien la habíamos visto, no habíamos hecho ejercicios sobre eso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Yo por ahora no, pero Buenísimo. ¿Alguno hizo algún ejercicio que costó? Bien. Entiendo que te referís a molaridad y molalidad. Bien. Bueno, empezamos con eso que eran las unidades que habíamos visto por arriba, pero que no habíamos podido hacer algún ejemplo como sí habíamos hecho con porcentaje masa en masa y, bueno, y los diferentes porcentajes, ¿no? Bien, hay un ejercicio que mezcla todas las unidades de concentración en nuestra guía, que es el ejercicio 3, y de paso les explico un poco lo que es la parte de densidad. Lo habíamos mencionado, pero no lo habíamos visto en ejercicio. Y con eso ya después arrancamos diluciones. Bien. Si pueden, vayan fijándose en su guía de ejercicios, ejercicio 3, ¿sí? No sé si todos lo tienen a mano. Buenísimo. Bien. En la guía de soluciones, ejercicio 3, dice una solución acuosa de ácido sulfúrico, ¿sí? Lo que habíamos dicho es a medida que vamos escribiendo, vamos a ir traduciendo lo que nos dice y qué datos nos interesan. Entonces ya nos dijeron una solución acuosa de ácido sulfúrico que contiene, a ver, que contiene 571,6 gramos del soluto, gramos del soluto por litro de solución, y tiene una densidad a 25 grados. Recordemos que siempre es la densidad de la solución, ¿no? De 1,329 gramo mililitro. Entonces nos preguntan, como primera instancia, calcular a 25 grados la concentración de ácido sulfúrico expresada como, ¿sí? Expresada como, y ahí nos dan los ítems. Porcentaje peso, porcentaje peso en volumen, molaridad, molalidad, fracción molar de soluto y de solvente. Y la F después una pregunta que vamos a apuntar cuando terminemos. Entonces, si nosotros tenemos que fijarnos
porcentaje peso en peso. ¿Se acuerdan la definición de porcentaje peso en peso? Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Perfecto. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar qué datos nos piden y qué datos tenemos. Nosotros, el soluto en gramos, ¿lo tenemos? En litros no lo tenemos. Nuestro soluto. Perdón, ahí me voy. El soluto en gramos, o sea, la masa de soluto, ¿la tenemos? Sí, Sí, 571. exactamente. O sea que nosotros tenemos 571,6 gramos, pero ahí está lo que dice Débora, pero lo tenemos en un litro de solución. Y nosotros necesitamos masa. Entonces, es una situación en la que nosotros necesitamos volumen, pero tenemos masa. Perdón, al revés. Tenemos volumen, pero necesitamos masa. A veces nos va a pasar al revés. O sea, tenemos el volumen de solución, que es 1 litro, pero nos falta la masa. Y ahí entra en juego la densidad, porque la densidad es el valor que relaciona el volumen que ocupa la masa de una determinada solución. Entonces, tenemos la densidad, tenemos el volumen, tenemos todo para poder calcular la masa. Entonces ahí despejamos y ponemos, si la densidad es 1,329 gramos o 1,329 gramos mililitro, y esto es igual a la masa, que es la que queremos averiguar, dividido 1000 del volumen, o en este caso, como es gramo mililitro, nos conviene pasar ese litro a 1000 mililitros. Ese 1000 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Mililitro con mililitro se va. Entonces la masa de solución nos termina quedando 1,329 por 1000, nos queda 1329 gramos. Entonces, ahora sí tenemos la masa de la solución, que es 1329 gramos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora con ese dato, nosotros ya estamos en condiciones de poder calcular el porcentaje peso en peso porque tenemos en masa. O por lo menos en realidad no tenemos tal cual la información que necesitamos, pero sí tenemos la relación. Sabemos que hay 571 gramos de soluto en 1329 gramos de solución. Por ende, a partir de esa proporcionalidad podemos calcular cuánto podemos tener en 100 gramos de solución, que es lo que nos piden para expresar en porcentaje peso en peso. Si lo calculan, ¿cuánto les da? Mm, 232,5. Ahí lo hago y les creo. Me dio 43. Sí,
43,001 o 43. Pasa que usted pone al revés la regla y me remarea eso. Es que lo que tienen que quedarles a ustedes siempre es multiplico cruzado, divido derecho. 1000 por 571,6, todo eso dividido en 1329. Exacto, a mí me da también 43,009. Por lo tanto, en un criterio de redondeo, nos queda o 0,1, 0,1, perdón, 43,01 o 43. Bien, entonces como yo tengo 43 gramos de soluto en 100 gramos de solución, puedo decir que la concentración es 43,01% peso en peso. Y ahí borro. Buen día, profe. Buen día. Bien, entonces nos queda 43 o 43,01% peso en peso. Bien, esa es nuestra primera concentración. También nos piden porcentaje peso en volumen. Bueno, después de haber hecho esas cuentas, nos resulta mucho más sencillo, porque sabemos que porcentaje peso en volumen, ¿qué expresa? Los gramos Gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Ahí va. Y tenemos tanto el soluto en gramos, es decir, el soluto en masa, como nuestra solución en volumen. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder calcular a partir de nuestros datos reales la relación que hay según el porcentaje peso en volumen. Entonces podemos decir, si yo tengo 571,6 gramos de soluto en 1000 mililitros, en 100 mililitros, ¿cuántos voy a tener? Pueden hacer la cuenta en la calculadora, o los que están más duchos con la matemática saben que son 10 veces menos. Por lo tanto, va a ser 57,16 gramos. 57,16. Exactamente. Entonces, vemos que el porcentaje peso en volumen nos da 57,16. Bien. Hasta ahí los porcentajes peso en volumen no nos requirieron mucha dificultad. Ahora entramos en lo que son las unidades que tienen que ver con moles. Y para acá va a ser algo sumamente importante que no hicimos y que habíamos dicho que es importante cuando recién arrancamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Y es el determinar quién es el soluto y quién es el solvente. Porque para todo lo que son las unidades de concentración que intervienen los moles, normalmente nosotros tenemos que usar el dato de la masa molar. Y para eso necesito saber quién es el soluto para transformar los datos que tengo con la masa molar correspondiente. Entonces, el soluto, ¿quién es? El hidrógeno 2 SO4. Exactamente, el ácido sulfúrico. ¿Y el solvente? El agua. El agua. Recordamos, por si alguno no vino a la clase pasada y no la pudo ver, habíamos dicho que cuando nos dice solución acuosa ya nos está cantando, básicamente, que el solvente es agua. Y nuestro soluto normalmente es aquel que está al lado de la concentración o el dato que se da al lado de lo que es la masa de soluto.
Bien, entonces tenemos nuestro soluto y nuestro solvente. Perfecto. Entonces ahora nos piden que calculemos la molaridad. ¿Se acuerdan la definición de molaridad? Aparte de que era con M mayúscula y que recalcamos que es molaridad con R. Moles de soluto en 1 litro era Ujú. ¿En 1 litro de qué? de solución. Ujú. Perfecto. Bien, a nuestras preguntas. ¿Tengo el soluto en moles? No, No. Bien, entonces ahí ya sabemos que hay algo que hay que calcular. ¿Tengo la solución en el volumen? ¿Tengo la solución en volumen? Sí. Y es más, a favor nuestro tenemos literalmente 1 litro de solución. O sea que no tenemos que hacer nada. Lo más importante va a ser pasar nuestra masa de soluto a moles de soluto. ¿Y qué habíamos visto que relacionaba masa de soluto con moles de soluto? Que esto tiene que ver, si le sacamos el soluto, tiene que ver con cantidades en química. ¿Qué habíamos visto para pasar de masa a moles? ¿Cómo pasábamos una masa a la cantidad de moles de una determinada sustancia? Hay que sacar la masa molar, profe, de cada, eh, o sea, de la molécula del ácido. Exactamente. Tenemos que calcular la masa molar del ácido sulfúrico. Porque lo que habíamos visto, que les había dicho que se podía ver como una fórmula, pero que si no eran muy fans de las fórmulas tampoco era necesario, es que nosotros para poder pasar de masa de soluto o de solvente, dependiendo de la situación, a moles, ¿sí? Nosotros necesitamos el dato de la masa molar. Entonces, un mol de ácido sulfúrico, ¿qué masa tiene? ¿Y cómo la buscan? 98 gramos. ¿Cuánto? 98. 98. Perfecto. Lo que seguramente hizo la compañera fue el 2 de aporte del hidrógeno, porque tiene 1 gramo cada uno. El oxígeno aporta 16, pero tengo 4 átomos de oxígeno. Y después le sumamos el ácido sulfúrico, que si no me acuerdo mal, es algo parecido a 32 o 32,06, dependiendo de las unidades significativas que usen. Entonces nos queda 98 o 98,06. Entonces, un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Entonces, la masa que yo tengo como soluto, la quiero transformar a moles. Entonces digo, si tengo 571,6 gramos, ¿cuántos moles tengo? Ahí otra vez, cruzo multiplicando, divido derecho y nos va a dar la cantidad. Que conceptualmente hablando, más allá de la cuenta y de la regla de 3 simple, nosotros hacíamos esta comparación con otros tipos de unidades como son la docena. Y es como decir, tengo 32 medialunas. ¿Cuántas docenas tengo? Y bueno, a ese 32 lo divido por 12 y saco la cantidad, ¿sí?, de docenas que tengo. Bueno, acá me dicen que un mol son 98 gramos. Entonces, si yo tengo 571,6 gramos, ¿cuántos moles voy a tener? Entonces divido por 98 para sacar la cantidad de moles que tengo. Que ahí me dijo uno de los compañeros que les daba 5,83.
A ver, yo les juro que les creo, pero por las dudas lo calculo. 5,83. Entonces tenemos en esta situación 5,83 moles de ácido sulfúrico. Por lo tanto, tenemos 5,83 moles de soluto en un litro de solución. Por lo tanto, ya tenemos la definición de molaridad, porque eso estaba expresado en un litro de solución. Entonces, este 5,83 es la molaridad, porque son tantos moles de soluto en un litro de solución. Entonces es 5,83 molar. Y vamos a poner al costado, porque después tenemos otras unidades que tienen en relación a la cantidad de moles, entonces lo vamos a poner como dato, ahora sí, moles de soluto 5,83. Esto yo lo hago de esta forma. Si a ustedes les sirve, a medida que ustedes van resolviendo el ejercicio, van armándose como una columnita de datos o de ejercicios, cuentas auxiliares, ¿sí? No hace falta que sea el monumento a la prolijidad del examen, más teniendo en cuenta este segundo parcial que son muchas cuentas. Lo importante es que el proceso de la resolución y la respuesta estén claros para que yo los pueda corregir. Pero si ustedes tienen que hacer cuentas auxiliares, no hay ningún problema. Y por sobre todas las cosas tienen 2 horas, entonces no da tiempo a que pasen en limpio hojas. Entonces, si necesitan un apartado de cuentas auxiliares, si necesitan un apartado para poner datos, ustedes organicen su hoja como a ustedes les parezca necesario para resolver el ejercicio. A mí me servía dejarme todo un sector para las cuentas y los desarrollos de las cuentas, recuadrando la respuesta para no perderme, y a los costados iba poniendo los datos que tenía nuevos. Entonces, cada vez que iba a un ítem nuevo, iba a los datos que tenía hasta el momento para poder resolver. Bien, ahora nos toca molalidad. ¿Se acuerdan qué era molalidad? Gramos de soluto en 1 kilo de solución. Gramos de soluto en 1 kilo de solución. Bien, en realidad no, es moles de soluto, por eso es molalidad, y es en 1 kilo, pero de solvente. Algo que es muy importante, ¿sí? Y que les ayude también a memorizar esto, es que molalidad está relacionada con el solvente, ¿sí? Es la única unidad de concentración que está expresada en función del solvente. Alguien quiso tirarme la tabla periódica. Ahí está. Bueno, ahí estoy batallando con un gato que no quiere que les dé clases. Ahí va, listo. Bien, entonces, la molalidad como diferencia sustancial entre todas las unidades de concentración es la única que está expresada en solvente. Y como diferencia con la molaridad es que está expresado en masa en vez de en volumen, uno en solución y el otro en solvente, ¿sí? Después seguramente armemos alguna tablita como para buscar las diferencias, así no se marean. Bien, entonces, moles de soluto tenemos. Ahora, info del solvente, ¿tenemos? En alguno de todos los datos, ¿tenemos información del solvente? No, pero lo podemos calcular con la masa de la solución.
Exactamente, no lo tenemos, pero tenemos la masa de la solución y habíamos visto que las masas se podían sumar. Entonces habíamos visto la fórmula de la masa de solución va a ser igual a la sumatoria de la masa del soluto más la masa del solvente. Bien, con los datos que tenemos podemos calcular la masa del solvente. Los dejo 2 segunditos que voy a ver algo y me calculan la masa de solvente. ¿Cuánto les dio la masa de solvente? Yo estoy re perdida. Ok. Bien, volvemos entonces. Molalidad. Moles de soluto en 1 kilo de solvente. Quiero calcular en base cuánto soluto tengo en relación a la cantidad de solvente. Los moles de soluto los tenemos, porque los sacamos en el ejercicio anterior, aguante todo. Pero el solvente, el dato del solvente no lo tenemos. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurría para poder calcular algún dato de solvente? Y una de las compañeras lo que proponía era poder calcular la masa del solvente a partir de las masas que ya teníamos, la masa de solución y la masa de soluto. Porque habíamos visto que la sumatoria de las masas de los componentes hacía la masa de la solución. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Es poder sacar la cuenta. Entonces, la masa de solución que teníamos era 1329 gramos. Y la masa de soluto, que ya era dato, era 571,6. Entonces, ahí los compañeros la calcularon y daba 757,4 gramos. ¿Sí? Entonces ahí lo sumamos como dato porque no teníamos nada de solvente todavía. Masa de solvente 757,4. Entonces ahora sí podemos decir que tenemos 5,83 moles de soluto por cada 757,4 gramos de solvente. ¿Sí? Pero a nosotros nos piden 1 kilo, que en gramos, ¿a cuánto es equivalente? El kilo, 1000 gramos. Exactamente. Entonces, podemos hacer esta pequeña regla de 3, que es si yo tengo si yo tengo 5,83 moles de soluto en 757,4 gramos de solvente, en 1000 gramos de solvente, ¿cuántos moles voy a tener? Ustedes me dirán cuánto les da. 7,6 moles de soluto. Bien, da 7,697, por lo tanto es o 7,7 por el redondeo o 7,70. Yo me perdí en la cuenta. ¿Cómo llegás a 7,7? 1000 gramos por 5,83
dividido 757,4 gramos, Ok, gracias. que viene esta relación entre moles de soluto y la cantidad de masa que vos tenés de solvente. Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces con eso podemos calcular la molalidad y podemos decir que tenemos una solución 7,70 o 7,7 molal. ¿Sí? M minúscula. Bien. Hasta ahí, Hasta acá lo que me pasa es que estoy extrañando a Lewis. ¿vieron? Me lo trataba mal a Lewis y se venían cosas peores. Em, sí, pasa porque acá hay mucha más cuenta y es una realidad que no hay que ser un experto en matemática, pero sí lo que son materias de exactas usan más química, física, biología, se basan en modelos matemáticos para poder explicar cosas. Entonces, no les vamos a pedir en ninguna materia, por lo menos de las químicas, biologías y biologías, em, una demostración matemática de dónde viene A y termina en 825, ni ahí, pero sí van a usar diferentes funciones o cuentas matemáticas para poder llegar al resultado. Entonces, es una realidad que necesitan una buena base de matemática em, y si a alguno le cuesta, por eso yo les decía, si hay algunos temas de matemáticas que cuestan, vemos la forma de que ustedes lo puedan ir practicando para que no sea motivo de no entender química. Pero después, en realidad, todo lo que son unidades de concentración son cuestiones de proporcionalidad, que quizás como lo vemos con cada vez más nombres diferentes, marea un poco, pero en realidad es expresar algo que a nosotros nos importa en función de diferentes cuestiones. Es como decirles calcular cuánto queso, calcular cuánto queso lleva por pizza, ponele. O sea, nosotros usamos proporcionalidad para un montón de cosas, pero no nos damos cuenta porque lo usamos en la vida cotidiana con números dentro de todo sencillos. O sea, en la vida van a usar una notación científica para calcular cuánto jamón van a comprar para hacer sanguchitos. Pero sí van a usar proporcionalidad porque sí, bueno, por cada sanguchito pongo 2 fetas de jamón. Bueno, si tengo que hacer 400 sanguchitos, yo sé que tengo que comprar 800 fetas de jamón. Y ahí uno está usando proporcionalidad todo el tiempo. ¿Cuánto lleva cada cosa? ¿Cuánto necesito en total? Bueno, acá lo que nosotros tenemos en el ejercicio es cuánta masa total tengo, cuánta solución tengo y cómo expresar esa relación en base a. Es como el camino inverso. Pero como todo, lleva práctica. Desgraciadamente, las materias cuatrimestrales tienen tiempos extremadamente tiranos, entonces es como que tenemos que meterle ficha para ir entendiéndolo en poco tiempo. Yo llevo 4 cuatrimestres haciendo química y todavía estamos veremos. Es que pasa, porque cada uno tiene su tiempo en la dificultad, porque capaz que química a vos te traba 4 cuatrimestres, pero capaz, no sé, agarrás biología y lo sacás en el primer cuatrimestre. Pero tiene que ver con la facilidad que tiene alguno para determinados temas, y hay temas que son realmente complejos, que si uno no viene con aceitado de mucha práctica anterior, ¿sí? Le hace gente que terminó el secundario hace mucho, o y que no hubo una instancia de aprendizaje químico entre medio, o mismo la gente que salió al toque de la secundaria pero hizo una orientación en sociales. Si no ve química desde primero de secundaria, está medio en la misma también, o que no vio el tema en absoluto, entonces tiene que arrancar de cero. Por eso digo, depende de cada persona y depende el tema y la facilidad que tiene cada uno. No por eso es que
no, listo, ya está, no van a poder nunca. Quizás lleve más práctica y lleve más tiempo o encontrar otra forma de entenderlo. A ver. A mí lo que me pasa, profe, es que me pierdo en los pasos. Claro. A ver, perdón, me están consultando cosas de tener que estar aquí y allá, el tema del recuperatorio. Listo. Bien, ahí está. Sí, el tema de los pasos puede variar más que nada cuando estamos haciéndolo todos juntos, pero a mí por lo menos lo que me sirve para poder ir llevando el ejercicio es mirar qué me pide y qué tengo. Pero sí sé que hay veces que, por ejemplo, como la de la molalidad, ¿qué tengo? ¿Qué me pide? Bueno, me pide moles de soluto expresado en masa de solvente. ¿El soluto lo tengo en moles? Sí, perfecto, ese ya está. Ahora, el solvente no lo tengo. ¿Cómo lo calculo? Entonces ahí se me suma un paso extra que es calcular para llegar a ese dato que yo necesito y después armar la proporcionalidad. Encima tenés que estar re clara con toda la fórmula, con todos los cosas, porque si no sabes cómo calcularlo, ya está listo. Por eso el tema de practicar mucho antes del examen con la carpeta. No lo hagan tipo, no, bueno, pero lo tengo que aprender. Ahora es el momento en que tengan el apunte al lado y vean molaridad, mole de soluto, tanto. Molaridad, mole de soluto, esto. Y repetirlos cuantas veces sea necesario. A mí lo que me sirve, por eso se los planteo como tres, o por lo menos que vi que funcionaba un poco más, es plantear las unidades de concentración dividiéndolas en dos, que es esto de los porcentajes. Entonces es tipo, yo sé que porcentaje, eh, a ver, no quiero borrarles todo. Porcentaje, a mí ya es indicativo de 100A. Porcentaje es soluto en 100 de solución. Todas. Ahora, si la primera parte es masa, el soluto está en gramos. Si la segunda está en masa, la solución es en gramos. Si el volumen está adelante, es mililitro. Si el volumen está atrás, es mililitro. Entonces, con esa estructura yo ya me sé 3 unidades de concentración, ya las metí a la bolsa. Aparte, recordemos que dice porcentaje, por ciento. Y ahí se lo hacen como regla memotécnica. Después la otra, dividiéndola en moles, yo sé que molaridad, molalidad y fracción molar, todo implica moles. Y todo siempre es solutos, así que siempre va a ser moles de soluto. Moles de soluto. Molaridad, 1 litro de solución. Molalidad es la rara, es 1 kilo y encima de solvente. Y fracción molar es una fracción. Por lo tanto, tengo que armar una fracción de moles de soluto sobre, o armada la fracción, moles totales, que sería la sumatoria de moles de soluto más moles de solvente. Si les sirve, es una posibilidad. Si llego a encontrar otra regla memotécnica más fácil, la subimos al campus y se las paso. Pero sí, a medida que vayan haciendo más ejercicios, van a ir dándose cuenta qué les resulta más fácil y qué les puede llegar a resultar más práctico para no marearse con los pasos, porque es verdad que lleva más pasos que otros ejercicios. Como ven, es completamente diferente a la primera parte de la materia. Bien, justo ahora nos toca sacar fracción molar, así que vamos con esa.
Bien, fracción molar, sé que hay gente que no es muy fan de la fracción, pero, y si hay fans de la fracción, díganmelo porque no hay, no logro encontrar gente. Fracción molar, como su nombre lo indica, es una fracción de moles, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo en esta unidad de concentración es expresar cuánto de la totalidad de mi solución es soluto y cuánto en la totalidad de mi solución es solvente. Entonces lo expreso como fracción. ¿Por qué? Porque la fracción, matemáticamente hablando, ¿sí? Lo que nos expresaba es la porción de algo. Entonces, si por ejemplo yo digo acá, es un chocolatito y me como un cuadradito, me comí un cuarto de chocolatito. ¿Por qué? Porque de la totalidad me comí uno y no me comí 3/4. Bueno, en la fracción molar pasa lo mismo y lo que busca expresar es que en la totalidad de la solución, una parte es de soluto y una parte es de solvente. Y la sumatoria de estas va a dar 1, porque la totalidad es 1. Como pasó con el cuadradito, que es un cuarto, más 3/4, me va a dar 4/4, que es lo mismo que 1. Bueno, las fracciones molares nos va a pasar lo mismo, solo que el resultado a nosotros nos va a dar en decimales, ¿sí? 0, algo, 0, algo, y en total nos va a dar 1. Pero esta fracción va a estar expresada en función de la cantidad de moles totales de la solución. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar dos valores, que son la cantidad de moles de soluto y la cantidad de moles de solvente, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago siempre la aclaración? Porque la fórmula real es moles de soluto sobre moles totales. Esperen que voy a cambiar acá porque si no, parece que es masa. Moles de soluto sobre moles totales. O moles de solución. ¿Qué pasa? Hace varios cuatrimestres que lo cambié porque un error que pasaba en el nerviosismo o en una confusión más teórica, me calculaba la cantidad de moles totales en base a la masa molar del soluto con la masa de solución, porque total eran los moles totales. Y en realidad, no. Los moles los vamos a calcular por un lado los moles de soluto y por otro lado los moles de solvente. Por eso, la transformamos y le ponemos moles de soluto más moles de solvente, para evitar inconvenientes de ese tipo. Moles de soluto nosotros los tenemos, los calculamos en instancias anteriores y son 5,83. Pero lo que no tenemos nosotros para calcular ya sea fracción molar de soluto como fracción molar de solvente es la cantidad de moles de solvente. ¿Cómo calcularían los moles de solvente? El agua. ¿Qué dato tengo de solvente y cómo lo transformarían en soluto? En moles de solvente, perdón. Calcula la masa molar del agua y digo que eso es un mol y después utilizo el dato que calculé en la molalidad. Perfecto. Tengo un mol de agua y tengo que calcular la masa molar. Y como dijo la compañera, cuando calculamos molalidad, calculamos la masa de solvente, que como vimos era 757,4 gramos. Entonces, con la masa molar del agua voy a poder calcular la cantidad de moles. La masa molar del agua es 18, ¿sí? Porque son 2 gramos aportados por el hidrógeno y 16 por el oxígeno. Por lo tanto, nos queda 18 gramos. Y con esto nosotros vamos a poder calcular la cantidad de moles que hay de solvente.
que ustedes me dirán cuántos son. $42.07. Exactamente. En este caso sería 42,1 si cerramos en cifras significativas una, 0,8 porque después sigue 7777 por redondeo. Entonces tenemos 42 moles de agua. Puede parecer un montón de moles de agua, ¿sí? Pero está bien. La fracción molar es es la mayor delatora de quién es mi soluto y quién es mi solvente. Si me había quedado alguna duda, delata mi soluto y mi solvente. Fíjense cómo nosotros tenemos 5,83 de soluto y 42,08 del solvente. Y si volvemos a la definición de solución, el soluto es el componente en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción. Por lo tanto, tiene sentido que haya más moles de agua que moles de ácido sulfúrico. Entonces, con esto tenemos nuestras moles de solvente, que ahí ya lo pasamos como dato. Y con esto ya podemos calcular la fracción molar porque tenemos todos los datos. Creo que nos pedían fracción molar de soluto y solvente, si no me equivoco. Sí. Entonces, fracción molar de soluto es igual a moles de soluto sobre moles de soluto más moles de solvente. Y ustedes después me dicen cuánto les da. Recuerden hacer 5,83 dividido y poner entre paréntesis la sumatoria de 5,83 más 42,08. No sé si se en la cuenta, pero me dio 0,12. 0,12. Tal cual. Y si hacemos, a ver, ¿todos llegaron o alguno se quedó en el camino? ¿Cuál es la C? No entiendo, Marisa. No, pero, disculpen. Basta. Ahí está. Ah, la cuenta. Bien, fíjate de en la calculadora poner 5,83. 5,83. A ver, va acá. Es 5,83 dividido, abro paréntesis, 5,83 más 42,08. O lo que podés hacer es, haces la suma primero, ¿sí? 5,83 más 42,08, ¿sí? Calculás primero, eso te da 47,91. Y entonces con ese número haces la otra cuenta y haces 5,83 dividido 47,91, si te cuestan los paréntesis. Vas haciendo una cuenta a la vez y después haces la división. Y ahí te debería dar.
No sé qué calculadora tendrá la compañera, pero por ejemplo la mía tiene para poner directamente la fracción y te lo resuelve directamente todo. Sí, yo tengo la misma que tenés para poder poner fracción, pero sé que hay algunas que no tienen. Entonces, por las dudas, capaz que es la del celular. Si es la del celular, sí. Igual recuerden que no pueden tener la calculadora del celular en el examen. Por eso les pasé en el grupo de WhatsApp, que creo que vos, Mari, no estabas, pero por las dudas, si no pedímelo por WhatsApp, el tema de el pedido de las calculadoras para el examen en el instituto. Por si nos llegan a conseguir de algún otro pariente, amigo, conocido que les pueda prestar. Bueno, entonces nuestra fracción molar de soluto era 0,12 y la fracción de solvente es lo mismo, pero tenemos que poner moles de solvente arriba, por lo tanto va a ser 42,08 arriba moles y abajo 5,83 moles más 42,08 moles, lo cual nos da 0,87. ya les digo, sí, 0,878, por lo tanto se redondea a 0,88. Cuando nosotros achicamos, recuerden, cuando nosotros achicamos a cifras significativas, tenemos que mirar que el número siguiente, si es mayor o igual a 5, se redondea para arriba. ¿Sí? Entonces, como el que sigue acá es un 8, va a ser 0,88. Y nos lleva a el principio fundamental de la Queda fracción uno. molar. Exactamente, queda uno. ¿Sí? ¿Qué cosas ayuda para ver si uno calculó bien la fracción molar? Que la sumatoria de las fracciones molares de soluto y solvente nos den 1, que los valores estén entre 0 y 1, porque no te va a dar más de un entero. Si da más de 1 y mucho más de 1, lo más probable es que no pusieron bien los paréntesis, porque me ha pasado corregir fracciones molares de 43, y es que en realidad lo que hicieron fue 5,83 dividido 5,83 y después le sumaron 42. Entonces, corregí infinidad de 43 y el problema ahí era que faltó este criterio de el resultado tiene que dar entre 0 y 1 para saber si uno se equivocó. Y otro que está bueno, que quizás es el que suele costar un poquito más, es que si el soluto es mi componente en menor proporción, va a ser menos de la mitad de mi solución. Por lo tanto, tiene sentido que me dé menos de 0,5 y la solvente me dé más de 0,5, porque es menos de la mitad y esto es más de la mitad. Entonces es menor proporción, mayor proporción. Ese es un detalle más para seguir sumando. Pero con que ustedes tengan en cuenta que tiene que dar uno total y que los valores tienen que dar entre 0 y 1, me alcanza. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Bien. Si no hay ninguna duda más, avanzamos con lo que nos queda de teoría.
que hoy nos toca ver diluciones. Bien. Nosotros habíamos quedado acá con la explicación de estas 3 unidades que vimos en el ejercicio. Después acá tienen un lindo ejemplo de cómo calcular la preparación de una solución en el laboratorio, ¿sí? Dándoles una concentración, ¿sí? En agua y un volumen final, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es los pasos de qué tenemos que hacer en una situación problemática, que a veces ayuda también ponernos en la realidad para entender un poquito más. Entonces fíjense que acá, al revés de decirnos cuánto pesé, cuánto tengo, etcétera, nos dicen, yo necesito una solución 0,05 molar de sulfato de cobre en agua y necesito 250 mililitros finales. Esto se parece un poquito más al ejemplo que yo les daba de los sanguchitos de yo necesito esta cantidad y sé que cada cosa tiene esto. Bueno, entonces acá lo que me dicen es que tengo una solución de sulfato de cobre en agua, por lo tanto yo puedo decir que el sulfato de cobre es mi soluto y el agua es mi solvente, y que la concentración 0,05 molar, por definición, implica que por cada 1 litro de solución yo tenga 0,05 moles. Entonces ahí ese dato lo voy a usar para decir, bueno, si yo tengo esa cantidad en 1 litro o 1000 mililitros, en 250 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Entonces calculo la cantidad de moles de soluto que necesito agregar en base al volumen que me pidieron. Calculo la masa de soluto correspondiente a esa cantidad a partir del peso fórmula o peso molar. Entonces ahí yo me fijo, bueno, si yo necesito, en realidad en vez de 0,05 va a ser, ahí, va a ser 0,0125. Entonces esa cantidad lo multiplico por la masa molar del sulfato de cobre y me va a dar la cantidad de gramos que yo tengo que pesar. Entonces con eso yo peso en una balanza, por eso les decía esta importancia de cantidades en química para pasar de moles a gramos. Peso en la balanza la masa que necesito, lo transfiero a un volumétrico que puede ser una probeta. Por lo general se disuelve primero en un vasito de precipitado y después se lleva a una probeta o a un matraz, dependiendo de la cantidad de volumen, y se agrega agua para disolver el sólido hasta llevar a volumen cuidadosamente. Y ya me tiraron la tabla periódica de vuelta. Bien. Listo. Bien. Entonces, con eso nos quedamos con el armado de la solución. Algo muy importante, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero algo que yo les había dicho de prestar muchísima atención, es el tema de el volumen, perdón, de que sí podíamos ver el tema de que la sumatoria de las masas se cumplía, es decir, la masa de soluto más la masa de solvente me va a dar la masa de solución, pero no así con el volumen, salvo que el ejercicio, que van a ver ejercicios donde dice que asumimos que los volúmenes son aditivos. Pero el tema es que en la realidad el volumen es una cuestión muy variable. Ya de partida, cuando hablamos de las mezclas, el proceso de disolución, que dependiendo cuán buenas sean esas interacciones, podía aumentar, disminuir o mantener el volumen. Entonces ya partamos de la base que cuando agregamos soluto y solvente puede que no ocupe el mismo volumen que nosotros esperamos. Pero adicionalmente a eso, el volumen depende de la temperatura, porque a mayor temperatura, las partículas van a estar en mayor movimiento, contrario, inverso a menor temperatura. Por lo tanto, eso va a variar el volumen que ocupen, ¿sí?, a determinada temperatura. Y eso lleva a lo que no contestamos en el ejercicio F,
del 3, que era el que estábamos practicando, que la pregunta era cuáles unidades de concentración se mantienen si en vez de estar trabajando a 25 estamos trabajando a 35 o 36 grados. A lo que apunta esa pregunta es que todas las unidades de concentración que impliquen expresar en volumen, ya sea de solución o de solvente o de soluto, pero que se expresen en volumen, no van a tener la misma concentración a diferente temperatura, porque va a estar expresada, porque tiene la variable del volumen en sí misma, ¿sí? Entonces, por eso, creo que a la noche me había preguntado, por eso es importante como dato la temperatura de la densidad cuando nosotros la tenemos que usar, pero no va a afectar a las cuentas que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque los ejercicios que yo les voy a mandar, salvo este ejercicio 3, que es esta pregunta más teórica de decir, bueno, si yo te digo, bueno, todo esto lo estamos trabajando a 36 grados, ¿cuáles unidades de concentración se mantienen iguales? Es más, te apunta a algo teórico, pero si no, los otros ejercicios van a ver de densidad que les aclaramos la temperatura a la que está determinada la densidad y que se va a trabajar a esa temperatura, como diciendo, este es el valor que ustedes tienen que usar. No vamos a hacerles dos densidades, dos volúmenes, eso no, eso quédense tranquilos. Y por otro lado, el material volumétrico, ¿sí? Principalmente los matraces, está referenciado a una temperatura de trabajo estándar. Es decir, que a una temperatura ambiente podemos hablar que ese material volumétrico mide el volumen que está determinado. Por ejemplo, los matraces vienen de 10 mililitros, de 50, de 100, de 200. Entonces yo sé que puedo medir en el enrase, que es como una rayita que tiene para medir, yo sé que ahí hay 200 mililitros. Y acá esto justo me tapa. Ahí está. Como les decía, en las mezclas líquidas los volúmenes no son aditivos por esto mismo que habíamos visto del proceso de disolución. Y ahora comenzamos con diluciones. Como yo les había dicho en la primera clase de soluciones, nosotros vamos a ir y venir con las definiciones y las palabras, ¿sí? Entonces vamos a tener soluciones, disolución, que era el proceso de armado de solución, y ahora se nos vienen las diluciones. Que puede ser muy sencillo diluciones si lo agarramos con tranquilidad y entendemos desde el punto de vista cotidiano. Después nos agarramos con las cuentas. Pero en la vida cotidiana, si yo agarro un sobrecito en polvo, ¿sí? Marca X porque nadie me auspicia. Entonces yo tengo un sobrecito de jugo que dice rinde 1 litro. Yo lo armo en 1 litro, ¿sí? Ahí lo que yo estoy haciendo es disolver el polvo en agua. Mi soluto es el jugo. Vamos a decir que vienen 5 gramos. Mi soluto es el jugo, mi solvente es el agua. Mi solución es, este es jugo en polvo y este es el jugo, ¿sí? El jugo disuelto. Entonces puedo decir que tengo 5 gramos por litro, ¿sí? No es una unidad de concentración, es para tenerlo en cuenta. Supongamos que uno hace ese jugo y hay muchas veces que hay algunos jugos que, aún usando esas proporciones, queda súper fuerte. Entonces, como al resto le gusta y a mí no,
tomo 200 mililitros, o mejor dicho, tomo 100 mililitros para mi vasito y le agrego 100 mililitros más de agua para diluirlo. Ahí diluí. Esta es la base de las diluciones. Tomar de una solución concentrada, agregar solvente y finalmente diluyo, quedándome una menor concentración. Porque voy a tener más, le agregué más solvente, pero no más soluto. ¿Sí? Y si quisiera, podría calcular, como calculamos con las concentraciones, cuántos gramos de jugo me quedaron en esta solución. Porque yo tenía 5 gramos por litro. Es decir, 5 gramos en 1000 mililitros. En 100 mililitros voy a llevarme 0,5 gramos de soluto. Pero ahora, esos 0,5 gramos no están más en 100, están en 200. Entonces, en 1000 mililitros, la relación ahora va a ser 2,5. Entonces me quedó una concentración, entre comillas, de 2,5 gramos por litro. ¿Sí? Y que ustedes, si se dan cuenta, yo lo que hice fue diluirlo a la mitad, porque tomé 100 y le agregué 100. Y la concentración se condijo con eso. Lo diluí a la mitad. Y fíjense que esto uno lo hace en la vida cotidiana cuando tiene un jugo muy concentrado. Esto mismo vamos a hacer con nuestras soluciones concentradas, porque en química los reactivos son muy caros y a veces son muy difíciles de pesar. Como vimos, hay veces que hay concentraciones que son 0,05 molar. Y sabemos que el mol tiene un montón de partículas. Ya vimos que son 6,022 por 10 a la 23. Entonces se usan a veces proporciones, cantidades muy chicas que se traducen en la balanza en algo muy chico. Entonces lo que se suele hacer son soluciones concentradas para después tomar una porción y llevar al volumen que nosotros necesitamos. Entonces las diluciones van a ser extremadamente necesarias, ¿sí? Y así como hicimos este ejemplo del jugo, vamos a ir a un ejemplo químico. ¿Se entendió el ejemplo del jugo? Sí, Bien, entonces vamos a ir con el ejemplo que tenemos en las diapos. El ejemplo que dice en las diapos es calcular la molaridad, ¿sí? Entonces nos preguntan molaridad de una solución resultante cuando a 125 mililitros de ácido clorhídrico, 0,15 molar, o sea que estamos hablando de nuestra situación inicial, se le añade agua hasta un volumen final, solución final, de 2 litros. Bien, entonces nos dicen que tenemos 125 mililitros de ácido clorhídrico 0,15 molar y que después abrí la canilla más o menos y lo llevé a 2 litros. Entonces, sin ninguna fórmula, vamos a hacer un desglose como vimos con los 5 gramos de jugo.
que mi solución sea 0,15 molar ácido clorhídrico, significa que hay 0,15 moles de ácido clorhídrico por cada 1 litro o por cada 1000 mililitros de solución. Por lo tanto, en 125 mililitros, yo puedo calcular cuántos moles tengo. Y esos son 0,019 o 1875. Estos son los moles que tengo en... Vamos a hacer un balde de 2 litros. En estos 125 mililitros de ácido clorhídrico. Pero me agregaron de solvente hasta 2 litros, es decir, 2000 mililitros finales de solución. Entonces, estos 0,019 moles que están acá pasan a estar en todo este lugar, pero sigue siendo la misma cantidad. Por lo tanto, podemos decir que estos 0,019 moles ahora están en 1000 mililitros. Perdón, en 2000 mililitros. O 2 litros, dependiendo de cómo quieran expresarlo. Entonces, ahora en 1000 mililitros o en 1 litro, ¿cuántos moles voy a tener para recalcular la molaridad? Por eso hablamos acá de situación inicial y de situación final. Entonces ahí hago 1000 por 0,019 dividido 2000. ¿Y cuánto les da? 9,5 por 10 a la menos 3. Exactamente, 9,5 por 10 a la menos 3. Que eso en decimales significa 0,0095 molar. Entonces fíjense que pasamos de una concentración inicial de 0,15 molar a una concentración final de 0,095 molar. Entonces, definitivamente, esta era una concentración más alta y esta nos queda en una concentración más baja. ¿Sí? Lo que hay que entender, clave, pero clave de diluciones, es que la cantidad de soluto no se modifica, sino que lo que se modifica es el solvente y por ende me hace recalcular la concentración. ¿Qué es lo que vimos en el jugo? Está menos concentrado. Y esta menor concentración hace que se atenúen las características, ¿sí? O las propiedades de la solución. ¿Qué es lo que nos pasa con el jugo? El color es menos fuerte, el gusto es menos fuerte, ¿sí? Entonces, las propiedades que nosotros podemos ver, efectivamente son menores porque lo diluí. Se va a parecer cada vez más al solvente. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nosotros vayamos diluyendo cada vez más, va a terminar siendo agua. Agua con una gota de jugo. Y acá, agua con una gota de ácido clorhídrico. Hasta ahí es una cuenta de 2 pasos, ¿sí? Fíjense que es una regla de 3 para saber cuántos moles teníamos y otra regla de 3 para recalcular la concentración. Existe una bella fórmula que hace que todo esto sea una sola cuenta, que es la fórmula de diluciones, que es así. Concentración inicial por volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Final.
Entonces, aplicando el mismo ejemplo, nos debería dar lo mismo. Cosas importantes que tienen que cumplirse acá. Que todo esté en las mismas unidades. Entonces, si yo tengo una concentración en molar, la otra concentración me tiene que dar, si es la incógnita, o tengo que usar como dato la misma concentración. No puedo usar una diferente. Lo mismo con los volúmenes. Entonces, en este caso, mi situación inicial era 0,15 molar con un volumen inicial de 125 mililitros. Mi concentración final es la que yo quiero averiguar y mi volumen final era de 2 litros, pero como necesito que esté todo siempre en las mismas unidades, va a estar en 2000 mililitros. Acá es indistinto, ustedes pueden poner 2 litros y en el anterior 0,125 litros o 125 mililitros y 2000 mililitros. No importa, siempre y cuando se cumpla la misma unidad, mililitro con mililitro o litro con litro. Estos 2000 están dividiendo, pasan multiplicando al otro lado. Entonces nos va a dar 0,15 por 125, eso nos daba 18,75. Nos quedan las unidades molar por mililitro. Todo dividido, 2000 mililitros. Mililitro con mililitro se tachan. Y nos queda 9, claro, acá no redondeé el 0,19, por eso va a haber unas mínimas diferencias. 9,375 por 10 a la menos 3 molar. Acá lo que tiene de bueno esta cuenta en particular es que no tuve que redondear en un paso previo, entonces ahí no sobreestimé números. Entonces fíjense que nos quedó como una mínima diferencia, una nos quedó 9,5 por 10 a la menos 3 molar y la otra nos quedó 9,375 por 10 a la menos 3 molar. Son ínfimas diferencias que, como les dije en el examen, no importa si hacen un método o el otro, yo me voy a regir por las cuentas que les dieron a ustedes para ver si es que metieron mal los valores en la calculadora o que son el mínimo error que nos genera el redondear. Pero fíjense que con una sola cuenta ya resolvimos la misma cuestión. Y como les dije, esto es apto para fans de las fórmulas y para gente que no les gustan las fórmulas y prefieren hacer las cuentas por su parte. Tienen las dos metodologías, ¿sí? Ahí está. Este es el ejemplo que yo les decía. Claves de esta situación, que no se agregó ni se quitó soluto, como les había dicho yo anteriormente. Ay, para que estoy volviendo, así los veo y veo sus mensajes. Ahí está. Entonces, como ven, no se agregó ni se quitó soluto, por lo tanto todos los moles de ácido clorhídrico presentes en nuestra situación final van a estar en la situación final. La cuenta que hicimos, esto igual está hecho en litros, nosotros lo hicimos en mililitros. Acá no se redondeó a propósito para que nos dé exactamente el mismo valor. Ahora recalculamos y nos da 0,0094, que era lo que yo les decía, que al redondear nos queda ahí raro. Y nos queda 0,095. Y, como les decía, la otra manera práctica de resolver este tipo de ejercicios es que al llevar una solución a un nuevo volumen por agregado de solvente, esta relación de volúmenes con sus concentraciones se cumple. Y como vimos, da aproximadamente lo mismo.
¿sí? Entonces la concentración es, la fórmula es concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Y si incluso hay una mezcla de dos soluciones con concentraciones diferentes, se cumple igual y se hace la sumatoria, porque esa va a ser nuestra solución, nuestra situación inicial. Y se hace, por ejemplo, concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2, me da concentración 3 por volumen 3. Después ustedes le ponen los números que quieran, pero siempre ustedes tienen que saber plantear cuál es su situación inicial y cuál es su situación final. Eso es lo necesario para las diluciones. Y que por esto es lo que yo siempre les digo, que no tengo ningún problema en que hagan dibujos. Si a ustedes les ayuda a dimensionar cuál es la situación inicial y cuál es la situación final con su volumen y su concentración correspondiente, hagan todos los dibujos que quieran. ¿Hasta ahí diluciones se entendió? Yo sí, profe. Bien. Cualquier cosita, si no, me preguntan. Bien, seguimos entonces. Bueno, haciendo un reconto, ya vimos qué es una solución, que las podemos armar por el proceso de disolución, cuáles son sus componentes, soluto, solvente, cómo son las interacciones entre ellos, en qué unidades de concentración se expresa y que podemos diluir esa solución para trabajar con concentraciones más bajas. Pero, ¿cuánto soluto admite una solución? Es decir, ¿cuánto agrego de soluto y realmente tengo una solución? Es decir, tengo una mezcla homogénea. Bueno, esa pregunta es una pregunta que nos podemos hacer todos y que se hicieron muchas personas. Y lo que ocurre es que el soluto va, como vimos, va estableciendo interacciones con el solvente, distribuyéndose de manera homogénea en todo el volumen del mismo. Por eso hablábamos de una solución. Acá hay un ejemplo de cómo se distribuyen, que era lo que yo les había explicado, cómo se distribuyen los cationes y los aniones del cloruro de sodio en agua, disociándose los iones y acoplándose a las moléculas. Entonces acá este es un proceso de disolución. Acá todavía tenemos un cristalcito de sal que se está interaccionando con el agua hasta disolverse. Imagínense que me acaban de meter sal y están batiendo con la cucharita. Ahora, una solución se satura, ¿sí?, cuando no puede admitir más soluto. Entonces, hemos hablado de soluciones saturadas. Y a partir de ese momento, lo que ocurre es que la solución está en equilibrio con el soluto no disuelto. ¿Qué quiere decir? Esa solución ya no admite más. ¿Y cómo se da cuenta uno de que la solución está saturada? Porque ya empieza a precipitar y armarse una segunda fase del soluto sin disolver. Ahora, si nosotros nos metiéramos bien en lo atómico, veríamos que en ese intercambio, en ese momento en ese equilibrio de fases, ¿sí?, vamos a ver que la solución lo que hace es precipita un poco, se disuelve un poco, precipita un poco, se disuelve un poco, y así sucesivamente. A eso nosotros le llamamos un equilibrio dinámico, porque lo que ocurre es que en las moléculas y los compuestos que habíamos dicho están en movimiento constante, aunque sea vibracional, ¿sí? Entonces lo que hacen es, en ese equilibrio se va moviendo, pero que si yo saco una alícuota, es decir, un poquito de esa solución saturada, voy a ver que se mantiene esa concentración, no importa si le saco, pero que se forma este precipitado. Ahora, todas estas soluciones, ¿sí?, tienen este límite de saturación y, gracias a Dios, hay gente que se puso a hacer eso y nos permitió lo que se conoce como tablas de solubilidad,
que quiere decir hasta cuánto soluto admiten determinados solventes. Y esa solubilidad se va a definir como la concentración del soluto en la solución saturada, ¿sí?, determinado para ese solvente. Entonces podemos hablar de determinados compuestos si alguna vez estuvieron en contacto con alguna ficha de seguridad de algún compuesto químico. Se habla de solubilidad en agua, solubilidad en cloroformo, solubilidad en benceno, en ciclohexano y así, porque se refiere a la concentración del soluto en una solución saturada con ese solvente en particular. Entonces, si por ejemplo la solubilidad de la sal en agua es 5 gramos, quiere decir que la solución va a estar saturada cuando tenga 5 gramos disueltos de sal en X cantidad de volumen. Por eso también la solubilidad está expresada en gramos por mililitro. Entonces, en otras palabras, la solubilidad de un soluto va a ser la máxima cantidad del mismo que puede disolverse en una cantidad de solvente determinado. Entonces, hay un valor de solubilidad para determinado soluto con determinado solvente. Y hasta ahora hablamos de nuestra solución casi aislada de la vida real, salvo cuando hablamos de los volúmenes del efecto de la temperatura. Bueno, así como afecta a la solubilidad, perdón, al volumen, la temperatura también afecta a la solubilidad. Pero que no es solo la temperatura, ¿sí?, sino que en realidad es la entrega de energía a esa solución. Que esto puede ser en forma de calor o en forma de movimiento, logrando que finalmente aumente la temperatura, ¿sí?, de dicha solución, ¿sí?, pero en realidad la clave ahí es que hay una entrega de energía que puede ser en los formatos más cotidianos como son esto del calor y del movimiento. Y esa solubilidad varía. Y eso nosotros lo vemos muchas veces en lo cotidiano, pero que no nos damos cuenta. En el caso de los sólidos, ¿sí?, es decir, una solución sólido en líquido, el volumen la temperatura por lo general o la energía por lo general aumenta la solubilidad, salvo casos muy particulares. Como se ve acá en este diagrama, ¿sí?, que solo el caso, en estos ejemplos, solo el caso del sulfato de cesio baja a medida que aumenta la temperatura. Pero el resto, fíjense cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Sí? Estas unidades arbitrarias. ¿Cómo lo podemos confirmar en un ejemplo real? Cuando ponemos el agua con sal para los fideos. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tiramos la sal, no esperamos a que se disuelva. Prendemos la hornalla y ya. ¿Por qué? Porque cuando hierve, después ya se disolvió. Entonces ahí nosotros no le entregamos energía en forma de movimiento, sino que le entregamos la energía en forma de calor. Entonces, al aumentar la temperatura del agua, se va disolviendo la sal porque aumentamos la solubilidad del agua al aumentarle la temperatura. Mientras que en los casos de gases en líquido, ¿sí?, como puede ser una soda o una gaseosa, la solubilidad disminuye. Y acá podemos ver ambos ejemplos, tanto del calor como del movimiento. ¿Alguna vez ustedes le revolvieron el vaso de gaseosa a un nene para que no tome con tanto gas? ¿O le pasó que a ustedes les hicieron eso cuando eran más chicos? Sí, Bueno, ahí nosotros lo que estamos haciendo es entregar la energía en forma de movimiento. Con esa cucharita, tenedor, lo que tuvimos a mano, revolviendo la gaseosa, ahí lo que nosotros logramos es disminuir la solubilidad de los gases, entonces se libera el dióxido de carbono al aire. Lo mismo pasa cuando nos dejamos una gaseosa afuera de la heladera. La temperatura ambiente es mayor que la temperatura de la heladera, por lo tanto pierde gas. Y si para el otro día, o cuánto tiempo haya pasado que me dejé olvidada la gaseosa afuera, voy a ver que tiene menos gas. Y si no es lejos, la gaseosa fuera de la heladera, por muchos días que te la olvidaste al lado, por los siglos de los siglos, van a ver que no tiene ni gas. Bueno,
Eso ocurre por el tema del calor. También hay otros ejemplos que los usamos a favor nuestro, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos agua caliente para lavar los platos, porque de esa forma nosotros aumentamos la solubilidad de los restos de comida en el agua con detergente. Y así podríamos dar un montón de ejemplos de la vida cotidiana, pero que la clave acá es que en las soluciones sólido en líquido, la mayoría tienden a aumentar su solubilidad y en las soluciones gases en líquido al revés. También, como habíamos visto, las variables, que por lo general son físicas, las principales son temperatura y presión. Bueno, la presión también ejerce su efecto en la solubilidad, pero solamente en la solubilidad de los gases. Porque en el caso de los gases, como vimos muy por arriba en la unidad 1 cuando presentamos los estados de la materia, ustedes lo van a ver con mucho más detalle en química general inorgánica, los gases están en constante movimiento ocupando el volumen que les den, no importa cuál. Se amoldan. Bueno, ese amoldarse puede ser afectado al cambiarle la presión, porque se van a amoldar a dos situaciones diferentes. Entonces, a menor presión, el gas, ¿sí?, va a distribuirse a lo largo de todo el volumen del frasco o de donde esté alojado, ¿sí? Por ejemplo, este frasco de acá. Ahora, al aumentar la presión, le disminuyo el volumen en el que puede moverse tranquilamente el gas, y ahí lo que estoy haciendo es promoviendo la interacción gas-líquido. Entonces, al tener menos espacio, este movimiento va a provocar colisiones con el líquido, promoviendo su disolución. Entonces va a hacer que aumente la concentración del gas disuelto en el agua o en el volumen o en el solvente que sea que tengamos acá. Y un ejemplo clarísimo, aclaro no auspiciada por ahora y desgraciadamente, es lo que ocurre con las botellas de vidrio, ¿sí? Que en el proceso de armado de las gaseosas se le ejerce muchísima presión para promover la solubilidad del gas, pero que esta presión de acá, ¿sí?, es mayor que la presión ambiental. Entonces, cuando nosotros abrimos la botella, ya sean las de plástico como las de vidrio, pero suena más fuerte en las de vidrio, abrimos la tapa y es y sale muchísimo gas. Lo que ocurre ahí es que cambió la presión. La presión con la que se solubilizó era mayor a la presión atmosférica. Entonces, al disminuir la presión, se libera. Y todo esto es explicado. Nosotros esto igual queda como dato teórico, no es algo que ustedes vayan a calcular. Se explica con la ley de Henry, que expresa la concentración del gas como la resultante entre la constante de Henry, que va a depender de cada gas que se esté estudiando en el momento, el líquido en el que se disuelva y la temperatura a la que está trabajando, por la presión del gas. Entonces, si tenemos que resumirlo, la concentración del gas en una solución depende de la presión a la que se haya sometido el sistema. Entonces, acá podemos hablar de una situación 1 y una situación 2. Y casi terminando, hablamos de lo que es la conductividad iónica de las soluciones. Volvemos a nuestro ejemplo del agua salada, que, como les dije, es un gran comodín para explicar y entender estas situaciones. Lo que ocurre, y que lo vamos a necesitar para las próximas clases, es que los compuestos iónicos, al incorporarse a una solución, se disocian en los aniones y cationes que lo componen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo vemos como una estructura cristalina, pero que cuando entran en contacto con un solvente, como es el agua, se disocian en aniones y cationes por su lado. O sea, siguen siendo iones, pero que no están interaccionando por estas fuerzas electrostáticas. Ahora, estos iones disueltos en el agua van a poder conducir la electricidad, ya que al aplicarse un campo eléctrico,
se van a mover hacia los polos de signo contrario al propio, hacia los que experimentan atracción. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esos iones son partículas con carga, son átomos con carga. Entonces van a permitir, ¿sí?, esta conductividad eléctrica. Acá podemos ver el ejemplo del campo eléctrico que se está aplicando a partir de un cátodo y un ánodo, ¿sí? Al cátodo se le van a unir los cationes y al ánodo se le van a unir los aniones, ¿sí? Porque el cátodo tiene carga negativa y el ánodo tiene carga positiva, ¿sí? Entonces, de este modo vamos a poder ver que, por ejemplo, el agua por sí sola, agua pura, H2O, sin absolutamente nada, no conduce la electricidad, ¿sí? No puede, sino que esto ocurre como consecuencia de las sales que están disueltas. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, el agua de la canilla. Dependiendo de la concentración de sales que tiene el agua de la canilla, puede conducir la electricidad. La realidad es que nosotros no tomamos agua ultra pura. Tomamos agua con mezcla de sales, tratando de que las sales sean lo menos dañinas posibles. En mi caso, yo soy de Berazategui, no sé por sus zonas, pero nosotros, aparte de ser la capital del vidrio, somos la capital del sarro. Entonces, sabemos que el agua siempre va con carbonato de calcio. Ahora no me acuerdo todas, pero principalmente el carbonato de calcio es uno de los componentes del sarro. En La Plata sucede lo mismo, no sé, en sus barrios sí tienen mucha o poca cantidad de sarro, pero esa mezcla de sales, ¿sí?, de iones, hace a la conductividad eléctrica. Por eso es que si nosotros entramos en contacto con agua que tenemos a nuestra disposición con electrodomésticos, sí puede conducir la electricidad. Si estuviéramos con agua ultra pura, no nos pasaría. Bien, con esto terminamos la teórica de soluciones. Hasta ahora, ¿dudas? ¿Consultas? Con esto ustedes ya pueden hacer toda la guía de soluciones. Yo no, profe. Buenísimo. Ahora cuando haga los ejercicios me van a surgir todas. Lo sé, y es parte. Ya podían hacer de la guía hasta el ejercicio 9, inclusive. Del 10 en adelante son diluciones. El que se puede llegar a poner un poco más complicado porque hay que tener en cuenta como varias cosas es el 14, que en el peor de los casos, si ustedes ven que no les sale, lo vemos la clase que viene. Pero traten de practicar los otros ejercicios de diluciones, así los vamos viendo si se complica. Porque lo que tiene de bueno diluciones es que ahí van a poner en práctica soluciones y diluciones. Entonces va a saltar la ficha si no se entendió soluciones o no se entendió diluciones. Así que cualquier cosa, ahí vamos hablando. Y después... Listo, profe, está la guía puesta porque yo falté la semana Sí, pasada. sí, es que en la guía de ejercicios que dice que tienen inicialmente están todas las unidades. Lo que sí, ahora, como ya terminamos de ver lo teórico, les pongo una guía complementaria para que puedan, para los que ya terminaron los ejercicios, puedan practicar algunos más. Listo. Bien. Y chequeando tema fechas, para que tengan en mente y para que me empiecen a avisar y no nos salga martes 13, que fue saliendo un poco la charla en los grupos de WhatsApp. A ver, así les digo con cronograma en mano. Ahí está. Bien, nuestro parcial va a ser el 18 de junio, ¿sí? Entonces, tenemos la clase que viene, una clase bien cargadita, que es soluciones 3 y concepto de pH. La realidad es que con pH entra en el parcial, pero realmente van a ver, los que ya recursaron saben que el tema, si bien en lo que es teórico está medio cargado, pero en lo que es práctico son unas cuentas muy fáciles. Así que también yo les debería
el modelito de examen para que puedan ir practicando. Así que les subo todo hoy. Pero bueno, la clase que viene vemos lo que quede de ajustar de soluciones, pH y vemos algunos ejercicios de modelo de examen. Bueno, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Yo soy de Hurlingham, estoy cursando la carrera de biotecnología en Hurlingham, sí. pero yo soy de Virrey del Pino. La realidad es que a mí me queda 3 kilómetros la Universidad del CUDI. ¿Yo puedo ir a rendir al CUDI el 18? Porque o sea, la realidad es que pierdo como 6 horas yendo a rendir hasta Hurlingham, eh, y tengo que pagar niñera, todo se me vale. Yo me había anotado acá porque no sabía que la carrera estaba acá y ya estoy a mitad, o sea, cambiarme no era más Claro. lógico. Sí, Si igual podía rendir ahí. no sé qué carreras igual están en CUDI. Sí, Eh, está biotecnología. está Biotech, listo. Sí. Em, sí, no hay problema. Lo que yo les había dicho es que me avisen con tiempo porque, aunque me contesten tarde, porque todavía estoy preguntando aulas y cosas para CUDI, Claro, porque los de CUI éramos 2 o 3 nada más. Bueno, a claro, veces no puedo hacer más. son poquitos, entonces la idea es que yo les avise con tiempo para que sepan si, porque por ejemplo, nosotros somos una comisión virtual y después hay otras o sea, son dos comisiones virtuales que tengo yo y dos comisiones virtuales más. Entonces, siempre me piden el número para calcular entre las otras comisiones y estas cuánto espacio van a necesitar. Si se pueden sumar a la clase de las profesoras de allá del CUDI o tienen que poner un aula para ustedes. La realidad es que de ustedes, de nuestras comisiones, creo que fueron 5 en total entre las dos comisiones. Pero de las otras comisiones eran un poco más. Así que yo no tengo problema siempre y cuando ustedes me avisen con tiempo. Así nosotros estamos bien. Si después ellos se tardan, ahí ya tengo con las de ganar de decir, bueno, gente, yo les pasé los números 2 semanas antes. Pero bueno, como le pasó a Laura, hay algunos inconvenientes ahí en el pasaje de me dice, me dijo y ahí. Pero bueno, vamos a tratar de dar toda la información con tiempo. Así que yo no tengo problema. Es más, ya ahora te anoto de que rendís en CUDI, así te tengo en cuenta en el número final. Dale, profe, dale, sí, porque solo voy a rendir química, ¿viste? Este cuatrimestre me acomodé así para que no hacen más cosas, pero la verdad Sí, que voy 6 horas para estar 25 minutos, media hora no, por rindiendo. eso. Estoy a 3 kilómetros acá. No, por eso, por Dale, eso. Dale. Una dale, lástima profe. no saberlo con tiempo, sino la anterior rendías también en CUDI. Sí, no me animaba a preguntarle, pero sí, la verdad que pierdo mucho tiempo. Sí, 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 no hay Dale, problema. profe. Muchísimas Perfecto, gracias. eso también. En base a que faltan 2 semanas para el examen, avísenme si alguno tiene algún inconveniente para rendir, ¿sí? Y lo vemos. Pero ya sea rendir en CUDI o si no pueden rendir en su horario por una cuestión de laburo o tema de salud, temas familiares, etcétera, que fuimos hablando con algunos durante el cuatrimestre, para que no sea martes, o sea, martes anterior al parcial y decirme, profe, no puedo rendir. Y yo ya pedí todo, ¿sí? Entonces, con tiempo, así yo les puedo pasar toda la info.